¿Qué es un cambio de paradigma? Yo creo que la complejidad es un cambio de paradigma. ¿Y qué entiendo yo por un cambio de paradigma? Por un cambio de paradigma quiero decir, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando decimos vamos a cambiar nuestra manera de pensar, quiere decir, tenemos que volver a pensar lo que pensamos y casi todo lo que pensábamos hasta ahora, quizá nos empezamos a dar cuenta de que no estaba bien pensado. De hecho, yo vengo a anunciar un cambio de paradigma o vengo a presentar un posible cambio de paradigma, pero llevamos 40 años anunciando este cambio de paradigma y no ha cambiado el paradigma. Luego ahí yo me hago una pregunta que es la que os quiero hacer a vosotros. ¿Por qué todo lo que voy a explicar después no ha llegado a ocurrir en serio? ¿Por qué si de verdad nos tomamos en serio todos los que ha ocurrido hasta ahora? Aquí vengo algunos antecedentes de la complejidad que no son todos los que están. Poincaré, desde el problema de los tres cuerpos de 1867, que ya nos dice que no hay determinación. Poincaré se carga, esa fue la primera vez. Hayek, en el 64, estaba escribiendo The Theory of Complex Phenomena. Estaba hablando de complejidad Hayek en el 64, hace ya 50 años de esto. Contra el método, Fayabran hace 30 años, bueno, 40 años que lleva diciéndonos que el método científico como lo conocemos hasta ahora no funciona. Mandelbrot, que descubrió los frontares. Feynman, premio Nobel de Física. No sé si tenéis la suerte de conocer a Feynman, pero la mejor manera de entrar en la física, sin duda, es a través de Feynman, premio Nobel de Física. Feynman era un repercusionista de bongos que además se dedicaba a hacer física. Luego le dieron el premio Nobel de Física, nunca le dieron el premio Nobel de bongos. Él siempre le cuenta que ese es el gran fracaso de su vida. Prigogine, que vamos a hablar casi siempre de él y vamos a volver. Y mi maestro Escotado, que publicó Caixo Orden en el año 2009, intentando traer esto. Es decir, tenemos una larga historia con esta nueva manera de pensar. Y sin embargo, no hemos logrado cambiar la mente de los que realmente están pensando hasta ahora. Aquí os he traído algunas fotos de familia. Esto es básicamente en mi álbum de familia intelectual. He traído a algunos de mis parientes y todos tienen en común bastantes cosas. Todos tienen en común ser heterodoxos, todos tienen en común no haber hecho, casi ninguno de ellos, una vida académica de renombre, casi todos de ellos tienen en común haber sido criticados por la profesión científica, casi todos tienen en común estar bastante locos. Estamos bien en familia, nos llevamos bien. Me faltan algunos otros, por ejemplo, no está Hayek. Ahora, ¿por qué no se produjo el cambio de paradigma? Porque si nosotros, los complejos, tenemos razón y nos planteamos la ciencia en serio, entonces prácticamente nada de lo que hacemos en ciencia se puede hacer. O prácticamente nada de lo que hacemos en ciencia se hace como lo deberíamos hacer. Y prácticamente nada de por aquello por lo que te dan un premio Nobel de Economía, o prácticamente nada por aquello por lo que te dan una tenure o un profesor de economía, se puede hacer. Y a lo mejor, a los que están dentro de la ciencia hasta ahora, no les conviene que empecemos a pensar de una manera distinta, porque sería que su propia manera de pensar sería. Bueno, esto vamos a ver un poquito, esta es una frase de Escotado, que nos dicen, la corporación académica se aferra al paradigma como un hambriento a su pan. Algunas ramas de la economía, que es la economía que precisamente estudia los temas complejos, es precisamente las ramas del paradigma científico antiguo que menos gente adopta. ¿Por qué? Porque se aferran como un hambriento a su pan, porque sería completamente cambiar nuestra manera de pensar y, por tanto, su manera de ganarse la vida. Y ahora la pregunta que me vas a hacer es, muy bien, Luis, ¿y qué es el nuevo paradigma? Yo creo que esta es la mejor manera de pensarlo. Es interrogar a la naturaleza versus dialogar con la naturaleza. ¿Qué entiendo por interrogar a la naturaleza? El científico se pone en una situación de superioridad sobre el objeto observado y le interroga, plantea una hipótesis y le dice, ¿es cierto que esta hipótesis que yo he planteado y que yo quiero obtener el resultado, me vas a responder? Y hace un experimento. Un experimento es una fuerza a la naturaleza, la pone en un laboratorio, en un mundo idealizado y le fuerza al experimento para que diga lo que el científico quiere que diga. Y al final obtiene un resultado que es una ley predecible, que es lo que quiere que diga. ¿Se entiende? Lo que normalmente nos dice método científico.
Y frente a esto, lo que hacemos los que estamos en el paradigma de la complejidad es, no, dialoga con la naturaleza. No la fuerces, no lleves al mundo a un laboratorio, no lleves al mundo a un modelo. Pregunta al mundo, contempla el mundo, maravíllate de cómo es el mundo y no esperes obtener respuestas. No esperes obtener un resultado. Simplemente contempla. Contempla, con maravilla, con sorpresa, y el mundo te hablará. La realidad es generosa y dialogará contigo si eres capaz de preguntarle. No si eres capaz de forzarle a que en el experimento te diga lo que tú quieres que diga. Háblale con respeto, como tienes que hablar con respecto a tus otros semejantes. Todos los semejantes no les tienes que interrogar, les tienes que dialogar, ver lo que a ellos les preocupa y lo que a ti te preocupa. Esta idea de que el interrogatorio, de que el experimento no es la manera de obtener conocimiento, nos salta a la mente. Nosotros estamos convencidos de que el conocimiento de verdad es conocimiento científico. Y el conocimiento científico es lo que hacen los laboratorios. ¡Qué casualidad que vosotros llamáis laboratorio a lo que hacéis en microeconomía o en macroeconomía! ¿Cómo puede haber un laboratorio de macroeconomía? No tiene ningún sentido. El laboratorio es un mundo cerrado en el que hay hablas. El mundo, la economía, es un mundo abierto en el que dialogas. Es, como dice mi maestro Escotado, hemos pasado de la admiración de las sotanas negras a la admiración a las batas blancas. Hemos pasado de un cierto, alguien que nos dice la verdad, que era la teología, a alguien que nos dice la verdad, que es la ciencia. Hemos evolucionado. Fíjense, los dos libros que presento de Prigogine, los que hemos leído, El fin de las certidumbres. Se acabó el mundo de las certidumbres. Se acabó el mundo de buscar certidumbre. Vivimos en la incertidumbre. El mundo es incierto. Y no pasa nada. Es maravilloso que sea así. Está bien como es. La diferencia entre el paradigma anterior, que quiere transformar el mundo, y el nuevo paradigma que quiere comprender el mundo. El mundo está bien como está. Dice, ¿se podrá mejorar? Claro que se podrá mejorar, pero no es función del científico, con la pretensión de conocimiento arrogante socialista de decir que va a transformar la realidad. Entiéndela y luego hablaremos de si se puede cambiar. La nueva alianza que nos plantea Prigogine en su último libro era la alianza entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. La alianza entre la naturaleza y el ser humano, entre el observador y el observado. Vamos a ir. A ver si consigo ir un poquito más allá. Tres conceptos que estaban en el paradigma anterior. Una materia pasiva. ¿Qué quiere decir una materia pasiva? El gran esto de Newton es la manzana que cae. La manzana no tiene voluntad, la manzana no tiene evolución, la manzana solo cae. Ese mundo se acabó, porque eso vale para estudiar una manzana, pero la sociedad, el orden complejo, la economía es evolutiva, así que tiene transformación. No va donde le han lanzado, va donde va por sí misma. No es que hay dos maneras de entender el movimiento. El movimiento que tiene una pelota que lanzas, que es autónomo, y el movimiento que tiene una persona, que va en una dirección o en la contraria. Ahora estamos en ese nuevo mundo. Los vectores inmateriales, las fuerzas matemáticas. La manzana puedes calcular dónde acabará, porque no tiene voluntad, no va por sí misma. La sociedad no, porque como va para un lado, va para el otro, porque es libre. La libertad es la palabra quizá más importante que vamos a repasar el día de hoy. Y el movimiento de la manzana es previsible con exactitud. El movimiento de la sociedad no es previsible. No es previsible. No se puede predecir. No sé cuántas veces voy a decir eso en la conferencia, pero espero que os quede claro al final, ¿no? Fijaros, la segunda frase es la que más me interesa. Para calcular una cosa hace falta idealizarla antes. Tú no necesitas, cuando tú calculas un modelo, esto es idealización, es el modelo. Tú no estudias la realidad, tú estudias el modelo que haces sobre la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no puedes calcularla, el modelo lo puedes calcular. Y como tu pretensión es de cálculo, es de dominio, es de imposición, es mandoviente, tú intentas hacer que la realidad te responda, por tanto la tienes que idealizar. El problema de idealizar es que lo ideal es horrible. Lo ideal no es real. Lo ideal no es el mundo que queremos vivir. Esa idea que tenemos de sería ideal, mentira. Si es ideal no existe, y si no existe no tiene ningún valor. Lo ideal no es algo positivo. Como dice
Escotado dice esa frase de la utopía, además de una memez, es inmoral. Lo ideal no es moral, porque lo ideal está en el mundo de las ideas, y nosotros vivimos en el mundo de lo que es, de lo que existe. No es bueno hacer modelos idealizados. O para explicárselo a los alumnos que lo entiendan mucho más claro. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un chico muy guapo que aparece en la revista. Pero es ideal. Tú no sales con un modelo. Tú no sales con el chico que está en la revista hecho todo Photoshop y maquillaje y cambiado. Tú sales con una persona de carne y hueso, que tiene defectos, que le huele el aliento. Esas son las personas. ¿Qué prefieres? ¿Tener un póster en tu revista de un modelo en tu cuarto? ¿O prefieres tener un novio real que puedas tocar? El modelo no es una buena idea. Parece muy bonito, pero no es una buena idea porque no es real. Y a nosotros, a los que estamos en el paradigma de la complejidad, amamos la realidad. Fijaros que frente al el concepto que tenemos de científico es alguien que odia la realidad, que se refugia en la Torre de Marfil porque dice que el mundo es como imperfecto y él está como una especie de perfección. Los que estamos en el paradigma de la complejidad amamos la realidad. Amor veritas, amor rei. El amor a la verdad es el amor a la cosa. Amamos lo que es. No amamos lo que debería ser. No amamos el ideal. Amamos lo que es. Y el amor a la realidad es el único amor real que podemos tener. Y sí, estoy dando una conferencia de ciencia y estoy hablando de amor. Porque todo es uno. No hay esas divisiones que los científicos no tienen intereses y no tienen amor. Aunque os parezca increíble, vuestros profesores también se enamoran. Incluso a veces se casan. El punto es, el modelo pasa a ser el modelo, acabamos haciendo el modelo que era cosas simples y ya no estudiamos, lo siento en el alma, pero tú te lees un libro de macroeconomía y no hay mundo real en el libro. No, la macroeconomía ya ha renunciado a estudiar la realidad. Lo que hablan los macroeconomistas en congresos de macroeconomía han renunciado a hablar de la realidad. De lo que te hablan es de sus modelos y de sus estadísticas. Y la realidad ha quedado fuera de la ciencia. Porque ahora estamos en un diálogo entre macroeconomistas de nuestro mundo ideal en el que estamos. El modelo es, hacemos una combinatoria y lo que era caótico quedó fuera. Ya no hay certidumbre. Ya no hay, o sea, Newton dijo que podía predecir la manzana. Nunca pudo, pero nos pasamos 3 siglos creyendo que se podía. Desde el problema de los 3 cuerpos, que no me va a dar tiempo a explicar hasta ahora, ya sabemos que no se puede. Así que ahora me vais a decir, ¿qué es, todo esto que estás hablando, qué es la ciencia del caos? Esta es parte de Escotado. Los que estamos rechazamos lo lineal, voy a explicar luego lo que es, lo periódico, lo analítico, la geometrización, la falta de intuición. La intuición es importantísima para nosotros. Lo inanimado, nos gusta lo vivo y el mundo está vivo y por eso estamos en el mundo. No matamos a la economía para ponerla en un mundo estable. Fijaros que cuando hablamos de estabilidad, la estabilidad, los equilibrios, es de cosas muertas. Lo vivo tiene movimiento. Nosotros amamos lo vivo y la sociedad está viva, la economía está viva, el mundo está vivo, la naturaleza está viva, no lo inanimado. Lo estable, vamos a hablar luego de equilibrio, rechazamos lo estable, rechazamos lo reversible, no hay simetría en el tiempo. Cuando tú vas de A a B no puedes nunca volver a A, porque A no es A y tú ya eres distinto. No se puede volver al pasado. No hay simetría y no hay simetría en el tiempo. De hecho, tampoco nos gusta la simetría física. La belleza está en la imperfección. Vamos a hablar de los fractales. Los cuerpos que cambian suavemente de espacio a espacio y de tiempo a tiempo. Nos gustan los cambios de dimensión radicales. Cualquiera que se agote la suma de las partes. Vamos a hablar que el todo es más que la suma de las partes. Los estados de equilibrio, el concepto de extracto y insimilitud, la geometría tradicional, se acabó. Todo con un procedimiento dominador de clases donde alguien llena pizarras y pizarras de ecuaciones. ¿Os suena de algo? A los que hemos estudiado economía. ¿Qué sí hablamos y qué sí nos gusta cuando hablamos de complejidad? Lo no lineal, todo lo aperiódico, sintético, narrativo, la narración, la importancia del relato, la importancia de McCloskey, vamos a nombrarla aquí,
lo infinito dentro de cada finitud. Y alguien dirá, ¿cómo puede haber infinito dentro de cada finitud? Os lo voy a demostrar, vamos a ver fractales. Lo dinámico, lo holístico, es decir, la ciencia del todo, hablamos de todo, hablamos de hablar, hablamos de ciencia, hablamos de arte, de todo en una misma conferencia. Lo impreciso, amamos la imprecisión, no pasa nada porque haya imprecisión, estupendo que haya imprecisión, maravilloso. El mundo es impreciso, no pasa nada. Lo sensible, lo abrupto, lo turbulento, lo activo, lo complejo, lo autoproducido. Todo esto estamos. Tenemos un mundo anterior con un anterior paradigma y estamos a presentar un nuevo paradigma con nuevas cosas. Lo controlable nunca es totalmente real y lo real nunca es totalmente controlable. ¿Y quién lo dijo? Nabokov. Pero si él era un literato, sí, y lo dijo muy bien, porque era un literato y sabía de palabras. Lo controlable nunca es completamente real. ¡Qué bonito! Luego, ¿qué es lo que venimos a deciros? Hay una nueva manera de hacer ciencia. De hecho, llevamos 40 años con nuevas maneras de hacer ciencia. ¿Y cuál es el método científico? Creo que la mejor definición de método científico es esta que da Popper. Dice, yo soy profesor de método científico, pero tengo un problema. El método científico no existe. No sé muy bien qué haría Popper en los 6 meses que daba cada semestre, pero volví a eso. Y aquí quiero hablar de Feyerabend, que el otro día mi amigo Dani me hizo ver la similitud radical entre Feyerabend. El anarquismo metodológico. Hace 40 años que Feyerabend nos planteó un nuevo paradigma completamente distinto de hacer ciencia. Y parece que nadie lo ha tomado en serio. Parece que ha quedado ahí 40 años después como un excéntrico loco que decía que había anarquismo científico. Pero es que hay anarquismo científico. Es que tenemos que empezar a tomarnos todas estas cosas en serio. Es que existe. Bueno, esta frase la voy a dejar ahí, la que dice Brian Arthur sobre lo que nos dedicamos a hacer los economistas. Brian Arthur es el economista que probablemente más en serio se ha tomado la complejidad desde Hayek, ¿no? Que nosotros, hasta ahora los economistas nos dedicamos a hacer teoría más sin tener algo que ver con ello. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema es la idea de que hay problemas. El problema es la idea de que el mundo es un problema que tenemos que resolver. El problema es como nos enseña macroeconomía en el sentido de, imagínense en un mundo idealizado perfecto, si usted fuese el director del Banco Central, ¿cuánta masa monetaria tendría que hacer para no sé qué, no sé cuántos? Planteamos el mundo como algo problemático, imperfecto y erróneo, y nosotros como científicos, sea científicos naturales o sea científicos sociales como economistas, intentamos resolver el problema del libro de macroeconomía. Y eso nos lleva a la fatal arrogancia de Hayek. Creemos que resolvemos los problemas de macroeconomía del libro y creemos que podemos solucionar la realidad. Como si la realidad fuese imperfecta y yo la pueda cambiar. La arrogancia del socialista, la arrogancia del científico, la arrogancia que nos enseñan en cada libro de macroeconomía, en cada clase de economía, en cada universidad del mundo. Ese es el problema. Creer que el mundo es un problema. Y el mundo no es un problema. El mundo es como es. Y te podrá gustar o no te podrá gustar, pero te planteo, se es mucho más feliz amando la realidad que odiando la realidad. Y los que odian la realidad acaban en foros en Sao Paulo diciendo que otro mundo es posible. Los que amamos la realidad decimos, este otro mundo será posible, pero tenemos este mundo y amamos este mundo. Las cosas como son. Amor veritas, amor rei. El amor lo decían los griegos, el amor a la cosa es el amor a la verdad. Las cosas como son. No el mundo como problema que tenemos que resolver. El mundo como objeto a amar, y es como es. ¿Podremos mejorarlo? Quizá, pero eso nos lo plantearemos después, cuando lo entendamos. No se puede mejorar lo que no se entiende. Y tenemos mucho arrogante que quiere mejorar y no entender. Dicho todo esto, y ya estoy terminando la parte de definición de qué es el paradigma de la complejidad, ¿se puede definir complejidad? No, no voy a daros una definición cerrada, exacta de complejidad, porque sería contrario al propio paradigma de la complejidad. Si yo digo que el mundo es abierto, dinámico, evolutivo y que puede haber distintas cosas, no voy a llegar yo aquí a decir complejidad es esto y ya está cerrado. Lo que os quiero decir es intentar cambiar vuestra mente. Todo lo que pesaba en todo lo anterior es más o menos complejidad. Todo lo que pensáis, no es complejidad, todo lo que es mandebodiente, estructuras jerárquicas, estructuras piramidales, uno que manda y los demás que obedecen, uno que determina, uno que experimenta, todo eso no es complejidad. ¿Qué sí es complejidad? Todo lo nuevo. Aquí vengo teoría del caos, Santa Fe Approach, complejidad, todo esto
Todo esto es más o menos de lo que estamos hablando en nuestro álbum familiar que os he presentado a este. Algunos son hermanos y otros son primos lejanos, pero toda esta familia estamos más o menos en la misma línea. Y ahora quiero hacer una aclaración, quizá un poquito, para mí, la más difícil de hacer. La palabra complejidad, en cierto modo, se ha puesto de moda. Y en cierto modo hay mucha gente que dice que hace economía de la complejidad. Y estoy radicalmente en desacuerdo. Quiero decir, toda esta gente que si buscáis en Internet economía de la complejidad son los que suelen aparecer, o esta gente que habla de economía de la complejidad, yo no quiero aquí empezar a decir que nadie no es. Prefiero llamarles complejidad en sentido débil. Yo vengo a presentar el paradigma de la complejidad en sentido radical. Yo sí me creo la complejidad. Los Agent-Based Model, a ver, primero, hay gente que dice, no, un sistema es complejo, la economía de Estados Unidos es compleja porque tiene muchas variables. No, no, no. Que el sistema tenga muchas variables no es lo que le hace complejo. Lo que le hace complejo es que las variables interactúen entre sí, por tanto, no sea definible. Tú puedes tener un sistema con muchas variables y determinado, o un sistema, el problema de los 3 cuerpos de Poincaré son 3 cuerpos, y dice, en un espacio vacío, si tienes 3 pelotas flotando en el aire, la Tierra, el Sol y la Luna, por ejemplo, no se puede predecir el movimiento. 3. Con 2 sí, con 3 ya no, y a partir de aquí todo. Y no es porque tengas muchos cuerpos, tienes 3, pero ya como interactúan entre sí y no sabes cuál va a interactuar entre sí y es una relación retroalimentada, se haciendo. Luego, yo no estoy de acuerdo, o desde luego no está en el paradigma de la complejidad que yo estoy presentando, los sistemas de muchas variables. El problema no es cuántas variables tienes, el problema es la interacción entre las variables. Los Agent-Based Model, no sé si os han hablado de ellos, están muy de moda, es una de las partes más de moda que se está haciendo en economía, dicen, claro, no tenía mucho sentido antes cuando poníamos a los agentes en nuestros modelos y los consumidores siempre consumían una cosa, ahora vamos a darle en nuestro modelo la alternativa al consumidor de hacer A o B. Pero no te das cuenta que estás en el mismo paradigma que antes, porque tú al consumidor les das A o B, y lo maravilloso del ser humano es que siempre puede hacer C, o D, o E, o F, o G, o H, o Z. Tú no puedes predecir lo que tu agente hará, porque tu agente es libre, y si le das 2 opciones, sigue sin ser radicalmente libre, está siendo preso entre esas 2 opciones. El agente es libre, luego los modelos de agentes. Eso que es muy complejo, la tercera parte, es muy complejo cuando dice, es que esto es complejo porque es muy difícil de calcular. No, difícil de calcular no es complejo. O sea, el problema matemático de los que hablábamos antes, por muy larga que sea la fórmula, no es complejidad, porque en esa fórmula hay solución. En los problemas de complejidad no hay una única solución. No es que tan difícil es calcularlo, se puede calcular con una única solución o tiene varias soluciones. Ya hablaremos de lo de las varias soluciones. Bueno, esto es todo lo que yo digo que no es complejo. Y ahora voy a intentar, y esto no es una definición cerrada, esto no es un numerus clausus, esto solo tenemos aquí, lo que voy a intentar es hablaros de distintas características que tiene que tener un sistema complejo. Voy a decir solo estas 5 y vamos a ir despacito. No lineal. ¿Qué es no lineal? La no linealidad es muy difícil porque todas las fórmulas, toda la álgebra que utilizáis es lineal. Lineal quiere decir que hay una línea continua, que de A te va a B, que resuelves el problema y acabas en la otra parte. Lo que es no lineal quiere decir que no necesariamente de A puedes ir a B, porque no hay línea. De A puedes ir a A, B, C, D, F. La fórmula puede darte un montón de resoluciones. No hay relación directa entre lo que hay y lo que será. No hay una relación unívoca entre lo que es y lo que será, como la hay siempre que te plantean un problema de geometría. Toda la geometría que hacemos es lineal. Lo que venimos a plantear es geometría no lineal, no euclidiana, con otro mundo de aquellos. El mundo es no lineal, no hay relación directa entre A y B. De A no te lleva necesariamente a B. Has llegado a B porque estuviste en A.
pero no necesariamente, no hay univocidad, no hay relación directa, no de A vamos directamente a B. Emergente. Emergente es una palabra muy bonita y muy sencilla de entender. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, cuando tenemos, eso es muy fácil de entender, cuando nosotros estamos solos, las relaciones que cuando nosotros estamos en una reunión de 5 personas, las relaciones que establecemos son iguales que cuando estamos en una sala con una sola persona. No, y ni siquiera son 5 veces más complicadas, son exponencialmente más complicadas. Es decir, cuando vas agregando distintas cosas, lo que se acaba produciendo es distinto a la suma de las partes. El todo es distinto a la suma de las partes. Nos ocurre casi siempre. El mercado es distinto al conjunto de transacciones. No es completamente distinto, pero es distinto. El todo es distinto de la suma de las partes. Es decir, cuando tú tienes un conjunto de cosas complejas y las juntas, acaba surgiendo algo distinto a lo que era hasta ese momento. Una mayonesa no es huevos y aceite, es distinto. Tú coges huevos y aceite y no te sale inmediatamente una mayonesa. Una mayonesa, cuando la bates, acaba saliendo. Un plato de comida no es lo mismo que los componentes de la comida, es distinto. El todo es siempre distinto a la suma de las partes en complejidad. Y esto es exactamente lo que dicen los órdenes espontáneos de Hayek. El orden es distinto a cada componente del orden. La institución es distinta a cada elemento que está dentro de la institución. El todo es distinto. ¿Por qué? Porque en el momento en que la parte que está las partes se ponen a hablar entre sí, acaba obteniendo algo distinto. Regresivos. Esto es un poco complicado de entender, pero un sistema regresivo es un sistema que vuelve sobre sí mismo, que se repite a sí mismo. En el fondo, nuestra vida es en cierto modo regresiva. Es como el día de la marmota. Cada día es distinto, pero vuelve sobre el día anterior. Se parece al día anterior. No es igual que el día anterior, pero se parece al día anterior. El tiempo no es una línea. Luego vamos a hablar de cómo el tiempo tenemos que empezar a pensar. Ya no vale pensar con el tiempo como una línea temporal. El tiempo es más bien un bucle constante que vuelve sobre sí mismo, evolutivamente cambiando a sí mismo. Los sistemas son regresivos y el diagrama este es maravilloso, porque este diagrama nos pone el punto exacto, que está ahí en torno a 2,78, si no me equivoco, en el que cuando introduces en el ordenador un sistema regresivo, es decir, la misma ecuación la vuelve sobre sí misma una y otra vez, el resultado de la corrección vuelve a ser el input nuevo, el sistema se bifurca. Y llega un momento en que se bifurca en 2, y luego en 2, y luego en mucho. Y al final, esto es cuando digo que no es lineal y no es determinado. Si tú estás en el primer punto de la gráfica, no puedes predecir cómo evolucionará. Y no es que haya ningún error, es que el mundo es así. Se va haciendo más complejo según se repite a sí mismo. Y según se repite a sí mismo, va haciendo esto. Y fijaros la belleza. Esto es un fractal. Y un fractal se repite a sí mismo. ¿Qué es un fractal? Un fractal es espacios infinitos dentro de espacios finitos. Repeticiones infinitas en espacios finitos. Yo creo que la primera parte es la hoja del helecho. ¿Qué es el helecho? El helecho es la planta más sencilla que se ha hecho. El hecho es que el helecho es la primera planta que se ha hecho. El helecho. ¿Veis una hoja de ese helecho? Se parece mucho al conjunto de las hojas del helecho. Y cada hoja pequeñita del helecho se parece mucho a cada hoja grande, a cada hoja en sí mismo. El helecho es una repetición en sí mismo. El helecho se autorrepite generando algo similar pero no igual. Esto es lo que descubrió Mandelbrot. Esto es lo que descubrió Mandelbrot y nos ha servido para un montón de cosas apasionantes. ¿Cómo puede haber espacios finitos dentro de espacios infinitos? Pensar en un mapa, en la línea de la costa. Cuanto más te vas acercando, y tú puedes aumentarlo 10, 100, 1000 veces, dentro de un pequeño espacio la línea de la costa es infinita. Y tú te acercas mucho más y la línea de la costa vuelve a ser infinita, y vuelve a ser infinita, y se autorrepite. Pero cada uno es distinto, pero se repite a sí mismo. Los fractales nos han servido de muchísimo, entre otras cosas, para hacer arte. Fíjense, todo esto, no sé si alguna vez, yo nunca, pero me lo han contado,
Si alguna vez ha estado en una discoteca en la que proyectan videoarte, casi todo el videoarte que proyectan en la discoteca es arte fractal, es arte que se repite a sí mismo y que va evolucionando. Todo esto es una línea artística que surge hay artistas que están solo haciendo arte fractal, porque están maravillados con la posibilidad de la autorrepetición. ¿Os acordáis antes cuando hablábamos de que el sistema vuelve sobre sí mismo? Y fíjate qué bonito cómo lo define Antonio. Las cosas de incalculable complejidad llamadas fractales tienen siempre en común presentar longitudes infinitas dentro de las líneas finitas, algo extrañamente parecido a lo que llamamos libertad. La libertad se parece a la infinitud dentro de la finitud. Nosotros somos radicalmente libres a pesar de que todas nuestras opciones de vida no sean infinitas. Nuestras opciones de vida son finitas, pero la libertad es radical, es infinita. Dentro de nuestra vida, que es finita, cabe nuestra libertad, que es infinita. No sé si alguien me está entendiendo, estamos empezando a hablar de paradigma, o vais a ver como casi siempre que hablamos de estas cosas, como están todos locos. Si veis, ahí abajo a la izquierda, en todas mis presentaciones, aparte del logo de la universidad, pongo ese gráfico. ¿Eso qué es? Lo que ahí aparece abajo a la izquierda. ¿Eso es un árbol? ¿Es una neurona? Es, en el fondo, un fractal. Y hay muchas cosas en nuestro mundo que se explican con fractales. Los árboles, las neuronas, eso parece un ceibo, todo eso acaba siendo cosas parecidas a lo que es un fractal. Y la ciencia de la complejidad es evolutiva. Creemos en la evolución. ¿Qué queremos decir por evolución? Que el sistema tiene volución, fijaros, evolución, volución, voluntad, es decir, el sistema tiene algo en sí mismo que va cambiando, y el sistema crece, y la evolución no es predecible. Tú cuando ves a un chico, o a un niño, o a una niña de 3 años, sabrás que evolucionará, pero no puedes predecir cómo evolucionará. La planta sabrás que crecerá, pero no puedes predecir dónde crecerá. No puedes predecir exactamente dónde le saldrá la nueva rama, pero puedes predecir que le saldrá una nueva rama. Es decir, los sistemas tienen voluntad. La economía de un país cambiará, pero no sabes exactamente cómo cambiará. Evolución, volución, voluntad. El sistema tiene voluntad. Y cuando el sistema tiene voluntad, le tienes que respetar. Ya no le puedes interrogar, ahora tienes que dialogar, porque él tiene algo que decir. Exactamente igual que los seres humanos tenemos algo que decir cuando hacemos economía, porque los economistas hacen economía como si no hubiese seres humanos, y nosotros tenemos algo que decir. Y cuando hablamos de la teoría evolutiva, acabamos entendiendo que la historia es importante, porque de dónde venimos es hacia dónde vamos a ir. Bueno, de no reversible quiero decir que el tiempo importa. El fractal quiere decir que se parece a sí mismo, pero no es igual que sí mismo. Hay dirección en el tiempo. El pasado, si volvemos al pasado y repetimos el experimento, no acabaremos donde estamos, porque como es evolutivo se puede cambiar. Luego hay una flecha en el tiempo. Luego el tiempo tiene dirección, y el tiempo es parte importante de todo esto. Y que el tiempo tenga dirección nos acaba cambiando el tiempo. El tiempo lo tenemos que empezar a repensar. Cuando dice cuando decía Einstein que al final de su vida sí que se acercó al paradigma de la complejidad. Al principio no, cuando decía que Dios no juega a los dados, no, pero al final sí. Y Einstein decía algo así como: nosotros que sabemos de física, sabemos que presente, pasado y futuro son interpretables. Que presente, pasado y futuro son cuestionables. Ya no tenemos que pensar en nuestra vida como una línea de tiempo que va hacia adelante. Bueno, y hasta aquí todo lo que yo más o menos vengo a entender como el paradigma de la complejidad. Y esto, en torno a los años 80, un grupo de científicos multidisciplinar, porque necesariamente la ciencia de la complejidad es multidisciplinar, un grupo de científicos multidisciplinar se reunió en el Instituto de Santa Fe. Y en el Instituto de Santa Fe empezaron a intentar hacer, en los años 80, ciencia de la complejidad. Y en un momento dado, hicieron en el año 89 el primer seminario que juntaron a físicos y a economistas para hablar de ciencia de la complejidad. ¿Y saben exactamente por qué? Porque el CEO de Citibank de aquel momento se dio cuenta de que no tenía una explicación de las crisis financieras. El CEO de Citibank, el que realmente ponía su dinero y el que realmente se la jugaba cuando había una crisis financiera, dijo: es que no tengo una teoría de la crisis. Y el CEO de Citibank escuchó
eso sí que todavía no sé dónde, debió oír a alguien que hacía este tipo de cosas de la complejidad y hizo, ¿eso se parece? Lo que usted me está contando de orden disruptivo, espontáneo, eso se parece a las crisis financieras. Y puso mucho dinero sobre la mesa para organizar el primer seminario de la ciencia de la complejidad. Y aquí tenemos, fíjense si el seminario fue importante, que se fueron con 2 premios Nobel. Premio Nobel de Economía, Arrow, y Premio Nobel de Física, Philip Anderson. Les juntaron en una sala, más o menos con otros 10 economistas y otros 10 físicos. Les juntaron en una sala y empezaron a hablar. Y se empezaron a preguntar, bueno, ¿y vosotros cómo hacéis física? Y los economistas le empezaron a preguntar, bueno, ¿y vosotros cómo hacéis economía? Y Arrow, el Premio Nobel de Economía, le dijo, mire, nosotros hacemos economía, suponemos un agente perfectamente racional con condiciones dadas que está haciendo, ¿y sabéis lo que le respondió el Premio Nobel de Física? ¿Do you guys really believe that? O sea, el Premio Nobel de Física le miró diciendo, ¿de verdad creéis que eso es así? Y Arrow, el Premio Nobel de Economía, dijo, la verdad es que no me lo creo. O sea, si tú me preguntas en el fondo de mi corazón, esto no me lo creo, porque es increíble. ¿Vosotros de verdad creéis que los profesores de economía del mundo se creen un agente perfectamente racional con condiciones dadas? ¿De verdad hay alguien que se cree eso? Es que yo no creo que no lo creen. Yo creo que lo creen porque no lo piensan, y no lo piensan porque saben que la respuesta sería catastrófica para sus propias vidas. Pero no hay nadie, creo, que en economía pueda hacer. ¿Sabéis cuál es el problema? Que esta pregunta se la lanzó Anderson a Arrow hace 40 años. Han pasado 40 años desde el Santa Fe Approach. Todavía los libros de economía con los que enseñamos a nuestros alumnos siguen partiendo de todos esos supuestos que son simplemente increíbles. No se pueden creer, son increíbles. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en el fondo estaban haciendo economía austriaca. Este es Brian Arthur, que publicó el primer libro sobre teoría de la complejidad. Y fíjense lo que él mismo dice. Publiqué mi libro de economía de la complejidad. Inmediatamente después de publicar el libro, me empezó a decir la gente, ¡ey! Pero si estás haciendo, eso es Hayek, estás haciendo economía austriaca. ¡Ay! Estoy haciendo economía austriaca. Estaban haciendo economía austriaca sin saberlo. Los austriacos tenemos mucho que decir en esto. Y ahora, ya vamos un poquito más para adelante, la tercera parte de lo que os quiero decir. Y os quiero decir, si yo y mis parientes intelectuales tuviésemos razón y realmente tenemos que empezar a introducir el paradigma de la complejidad en economía, ¿qué posibles vías de desarrollo veo yo que se podrían desarrollar? Y aquí hay una cierta paradoja porque llevamos 40 años por dentro. No, lo que dice Brian Arthur es lo que vengo a decir. La teoría de la complejidad no es coger la teoría del modelo general de equilibrio y meterle cosas distintas para intentar transformarlo. La teoría de la complejidad es otra manera de hacer economía, fuera de equilibrio. Es decir, si yo tengo razón y lo planteamos en serio, lo que voy a decir ahora no son pequeñas modificaciones al modelo, es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma, es otro paradigma. La causalidad. ¿Cómo podemos empezar a entender la causalidad si nos creemos la complejidad? Casi todas las discusiones entre economistas es la discusión del huevo y la gallina. ¿Esto es causa o es efecto? Ese es uno de los problemas básicos que te enseñan a hacer siendo economista, es intentar calcular matemáticamente con la regresión qué es antes y qué es después. ¿Hay causa o hay efecto? Pero si tú entiendes que el sistema es regresivo, que la causa causa el efecto, que la causa es el causa y efecto porque el efecto de ahora es el input de la siguiente etapa, por tanto es causa de la siguiente etapa, es decir, teoría de juegos con constante intercambio, entonces los sistemas autorrecursivos, ese problema pasa a ser bastante menos acuciante, porque ahora en un sistema autorregresivo la causalidad, uno de los grandes problemas en economía, no tenemos. Y la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿y si la economía es un fractal?
Si la economía es un sistema hermosamente bello, pero imperfecto, que se parece a sí mismo, que se repite a sí mismo, generando dimensiones macro y micro, en el que lo uno tiene que ver con lo otro, ¿qué importancia tiene esto? Si lo entendemos así, ya no tenemos en economía otro de los grandes problemas de economía, que es la esquizofrenia entre la macroeconomía y la microeconomía. La esquizofrenia por la que enseñamos a nuestros alumnos lunes, miércoles y viernes microeconomía, les enseñamos unas cosas, y martes y jueves en la macroeconomía les enseñamos lo contrario. Por ejemplo, la paradoja del ahorro. Esquizofrenia, que se soluciona si empezamos a entender un fractal, un sistema autorrepetido que cambia de lo micro a lo macro con las mismas leyes, pero que no es exactamente igual y que es inmensamente bello. Me parece importante hablar de bello. La economía es bella. Y si no crees que la economía es bella, ¿qué haces estudiando economía? Es inmensamente bello. Y el mercado es un fractal. Mandelbrot, el primero que estudió los fractales, el descubridor de los fractales, una figura maravillosa, Mandelbrot primero aplicó los fractales a el sistema de precios del algodón. ¿Y en qué sentido es un fractal? ¿Vosotros os imagináis una evolución de los precios en bolsa? Si tú coges el minuto en el que las pequeñas variaciones que van haciendo y el gráfico grande, se acaba apareciendo. No es exactamente igual, pero es un sistema autorrepetido que de lo micro a lo macro va pasando y se va apareciendo a sí mismo. El sistema de precios del algodón que vio Mandelbrot aplicaba perfectamente a las ecuaciones de fractales que descubrió Mandelbrot. El mercado es un fractal. ¡Qué maravilla! El precio como foco atractor. Cuando hacemos economía planteado en ecuaciones y planteado en precios, damos el precio como algo exacto. Tenemos la ecuación de demanda, tenemos la ecuación de oferta y te sale un resultado que es un precio exacto. Pero si yo os pregunto sinceramente cuánto vale un café en la ciudad de Guatemala, el precio va variando. No varía muchísimo, no varía de 10 millones de quetzales a un quetzal. Dentro de un cierto margen, distintos precios tienen. ¿Qué entiendo por foco atractor? Foco atractor es en un sistema complejo hacia donde tiende el equilibrio. Si el precio es un atractor, quiere decir que el precio del mercado de café va a tender a estar en torno a esto, pero no va a ser exactamente esto. Puede ser esto o un poquito más o un poquito menos. Empezamos a introducir incertidumbre, probabilidad en el sistema de precios. Las crisis. Volviendo al problema que tenían, un fenómeno emergente, creo que ya he mencionado la mayonesa, un fenómeno emergente es algo que cambia de estado. Está en un cierto estado y de repente hace ¡pum! Ya no es lineal, dobla la esquina. No es que evoluciona, quiebra, y quiebra sin que haya linealidad. Eso se parece mucho a la crisis. Tú vas teniendo un cierto crecimiento económico y de repente hace ¡pum! De repente ocurre algo que cambia el estado. Eso es una cosa, eso es un fenómeno emergente. Los fenómenos emergentes son de los que va evolucionando y de repente ¡pum! Algo cambia completamente. Y eso es, si nos empezamos a plantear las crisis como fenómenos emergentes, que era en el fondo lo que los de Citibank querían intentar investigar cuando pagaron, y el equilibrio. No hay equilibrio. Lo siento. La teoría del equilibrio general se hundió. Lo siento. La idea de que hay equilibrio es bastante extraña. ¿De verdad vosotros vivís en un mundo en el que hay equilibrio? ¿De verdad vosotros vivís en un mundo en que las fuerzas quedan perfectamente compensadas a lo largo del tiempo? Porque yo no vivo en ese mundo y no conozco a nadie que viva en ese mundo. El equilibrio es lo que le ocurre a lo que no se mueve. El equilibrio es propio de las fuerzas muertas. El mercado está vivo y no tiene equilibrio y no tiene equilibrio. Fijaros lo que dice Escotado antes de hablar de eso. No hay en la naturaleza cosa semejante al equilibrio, fuera de autoengaño derivado de creer al demagogo cuando promete pleno empleo. El pleno empleo de equilibrio. Demagogo. Crecimiento económico a fin de una corrección inaugurada por él mismo. Sin duda, se han abierto enormes posibilidades de hacer práctica y se utiliza la experiencia, pero no las pondrá en práctica la vieja idea de orden. No hay orden. El equilibrio tiene esa palabra de un orden con la orden, la vieja idea de orden.
tenemos que empezar a la nueva idea de orden, orden emergente, orden espontáneo, orden hayekiano, no orden del ejército de ordeno y mando. No hay ese equilibrio. El equilibrio, podemos salvar quizá el equilibrio si lo entendemos como Menger. Para Walras, el equilibrio es el estado permanente de la economía, lo que os enseñan constantemente, y de repente ocurre algo que además es negativo, porque lo llamamos shock, es decir, viene de fuera y cambia el equilibrio. Para Menger, el equilibrio es la línea de horizonte, hacia donde tiendes, hacia donde caminas, pero que nunca la alcanzas. La economía nunca está en equilibrio porque siempre vas caminando hacia el horizonte, pero no pasa nada por no alcanzar el sol cuando caminas al horizonte. Tú simplemente vas avanzando y se va transformando y tu horizonte va cambiando. Ese es el equilibrio mengeriano, no el equilibrio walrasiano en el que todo está. Aunque Menger utilice la palabra equilibrio, en el fondo su economía nunca está en equilibrio. Walras, cuando utiliza la palabra equilibrio, su economía siempre está en equilibrio cuando sucede algo exoc que le afecta. Las instituciones. Si nos empezamos a ver, si el orden es complejo, cualquier futuro es posible. ¿Por qué decidimos venir a clase a la hora o ser puntuales o no ser puntuales? Porque las instituciones funcionan como dentro del caos que podría ser la vida, como ciertas normas que la van haciendo. No son obligatorias de cumplir, son flexibles, pero existen. Las instituciones son los que no hablamos viviendo en el caos absoluto en el cual todo sería posible. Ahora pasamos a vivir en algo, en sociedad, en la que está definido, pero es un poco indefinible. Quiero hablar un poquito de Kolb y ya, para terminar esta parte, Kolb tiene esta idea de el universo en expansión. La economía es un universo en expansión. Y eso también tiene que ver con el orden complejo, con el orden fractal que se va repitiendo a sí mismo. Si tú ves las leyes del intercambio, de la compraventa, en una sociedad primitiva, son las mismas leyes del intercambio que hay en una sociedad de Nueva York. Pero en el intercambio de una sociedad primitiva hay como mucho 10 productos, 100 productos que se intercambian. En Nueva York a día de hoy tú puedes comprar 1 trillón de productos. Es decir, es un universo en expansión que va teniendo un montón nuevo de posibilidades y que no es determinado. Y aquí quiero también hablar de la idea de Kirchner y del empresario como agente creador. Si el empresario es un agente creador, no se puede determinar el futuro, porque todavía no sabemos lo que el empresario va a hacer. ¿Y qué función cumple el empresario? Una parecida al de la institución. La idea de, dentro del caos y dentro de las múltiples posibilidades, va determinando unas ciertas posibilidades. No dice solo cuál va a ser, pero va o reduciendo o aumentando el mundo de posibilidades. Esa es la función de agente creador que tiene el empresario, que se parece a lo que viene a decir Kirchner, lo que venimos a decir la teoría de complejidad. No sé si tenéis la suerte de reconocer a este hombre, pero este hombre ha cambiado la manera de hacer estadística. Nassim Nicolás Taleb y el cisne negro. De verdad, en economía no se puede predecir. Nassim Nicolás Taleb nos lo ha indicado clarísimamente. El cisne negro ha sido un bestseller, el cisne negro el público en general lo ha comprado, sin embargo, parece que no lo ha atendido la gente. En economía no se puede predecir. En serio, no se puede predecir. No. Fíjense lo que dice, cómo lo llama Taleb a la idea de predecir. Taleb lo llama GIF, Great Intellectual Fraud. La predicción en economía es un fraude. Y lo que hacen los del FMI, los que hacen los del Banco Central, los que hacen los de la OCDE, esa idea que tenemos de que los economistas, nuestra función más importante en la vida es intentar predecir el futuro y saber si la economía de un país que será el 3%, el 2,5%, es un fraude. Porque no se puede predecir. Y si nos creemos a Taleb de verdad, y Taleb todavía no ha sido refutado, y hace ya más de una década que lleva diciendo este tipo de cosas, no se puede predecir. Tienes que ser. Y fijaros qué bonito lo dice Feynman. El observador no puede saber y la naturaleza tampoco, pues la naturaleza lo sabrá actuando como el observador observando. Es decir, no es que no se pueda predecir porque tú no tienes suficientes datos, suficientes estadísticas, porque todavía no sabemos hacia dónde evolucionará el sistema. Y como todavía no, el mismo sistema no sabe lo que hará mañana,
No es un problema de que te falten datos, te falta interrogar, como decíamos al principio del laboratorio, de coger y estrujarlo más. Por mucho que le interrogues, no te va a dar la respuesta, porque no lo sabe. Y no lo sabe porque todavía no ha sido creado. Y el orden espontáneo se crea creando, se hace economía haciendo, se observa observando. Es en el proceso, es en el ando, es en el gerundio donde se produce. Y si el sistema no lo sabe, da igual todo lo perfecto que hagas, da igual todas las regresiones que hagas, jamás podrás predecir. Fijaros lo que dice Hayek. Hayek se plantea la duda, pero de esto hace ya 50 años, de si es posible predecir las velocidades de un aeroplano en el café. ¿Y sabéis qué? Hayek era muy humilde. No se puede saber. Hay muchas cosas que son impredecibles, por definición, porque se crean en el proceso. Ahí está. Fijaros que la teoría de la complejidad ha tenido su difusión popular, se acaba entendiendo como el aleteo de una mariposa en Asia puede provocar un torbellino en Estados Unidos. Más o menos así es como se ha entendido a entender. Fijaros, por cierto, cómo esa imagen, que es un fractal, se parece increíblemente a las alas de la mariposa. Estamos viendo fractales y belleza en todos lados. Pero yo de verdad creo que cuando la gente habla del aleteo de la mariposa no lo ha entendido. No es que el aleteo de una mariposa en Asia producirá un huracán, porque hay millones de mariposas que aletean todos los días y no producen huracanes. Puede haber un aleteo que produzca un huracán y otros millones de aleteos que no lo produzcan. No hay predictibilidad. Es decir, cuando decimos la teoría, esta manera de hacer es no hay predictibilidad porque no sabes si A te lleva a B. Ahora empieza a cobrar sentido cuando decía lo de la linearidad. Ya A no te lleva a B. Por tanto, no es que el aleteo de la mariposa produce un huracán. Podrá producir y millones de aleteos podrán no producirlo. Y será el propio sistema el que veremos si lo produce o no lo produce viviéndolo. Que aleteen millones de mariposas y veremos coleciendo. Lo digo en serio. No predecir. Es que cuando los economistas jugamos a predecir, parecemos brujos jugando al horóscopo. Eso es lo que hace la mayor parte de los del FMI, de los de la OCDE, de los bancos centrales y de los que aparecen en medios de comunicación. ¿Y sabéis qué? Fallan más que los que hacen el horóscopo. El brujo que predice que por estar en Aries encontrarás el amor de tu vida acierta más veces que cuando le preguntas a los economistas si la economía de Guatemala, de Estados Unidos y del mundo crecerá un 3%. En serio, no predecir. ¿Por qué? Porque pasamos al mundo de la probabilidad. Fijaros, la probabilidad no quiere decir que no puedas decir nada del futuro. Hayek nos lo dejó clarísimo. Pattern predictions, predicciones de tendencia, probabilidad, hacia dónde irá el sistema, pero no dónde irá el sistema. Fijaros que la diferencia es radical. La complejidad, esta frase me parece que lo explica bastante bien. Está la predicción en un lado y la aleatoriedad o la impredicción radical en el otro. Y entre medias estamos en la complejidad. Y ahora nos movemos por probabilidad. Tenderá a estar en torno a tanto. Y eso ya es distinto. Fijaros lo que dice Escotado. Dice, no nos engañemos, es la certidumbre lo que está en evidencia. No hay certidumbre, el mundo es incierto. No porque haya dejado de respetarse la evidencia, sino porque lo que ocurre es la probabilidad. Aquí voy a quiero decir solo, el cambio climático, Prigogine, antes de los que hablaban del cambio climático, ponía el clima como ejemplo de sistema increíblemente complejo no predecible. Pues a lo mejor todas las predicciones de cambio climático por eso no funcionan. Porque, por definición, no se puede predecir, es un sistema complejo. Me gusta esta definición. Entre el orden y lo aleatorio, la complejidad, lo intermedio, lo que está. Y ya para finalizar, quiero deciros una cosa. Lo maravilloso es que complejidad es libertad. Y las cosas tienen consecuencia. Y si nos adherimos al paradigma de la complejidad, estamos cambiando una ciencia por una ciencia de libertad. Y podemos pasar a una ciencia de la libertad.
Vamos a ver si los cientos. Esto es básicamente el resumen de todo lo que estoy venido a decir. Lo complejo versus lo simple. Lo que es lo simple, que se puede predecir de que no. Lo horizontal, me encanta la palabra horizontal. La sociedad burguesa es la sociedad horizontal, donde tratamos a los demás como nosotros mismos. Las sociedades anteriores eran las sociedades jerárquicas, de ordeno y mando, las sociedades militares, las sociedades en las que uno está arriba y los demás están abajo. En el sistema complejo no hay uno arriba y no hay uno abajo. Todos estamos en la horizontalidad y en la interacción con todos nosotros se produce la evolución, que es lo que nos va llevando a órdenes superiores. Es en la interacción entre nosotros, es en la interacción libre, en la que hay infinitas posibilidades porque hay libertad. En el sistema jerárquico, en el que el general manda y el soldado obedece, ahí no hay libertad y por tanto no hay creación nueva, porque no puede haber creación nueva, porque lo único que hay es lo que manda el general y el general no escucha, solo manda, no obedece. Lo determinado versus lo libre. Lo determinado no tiene voluntad, no es evolutivo porque está determinado y tiene que ir donde tiene que ir. No hay leyes de la evolución, porque la evolución no tiene leyes, la evolución evoluciona, cambia por sí misma. No, porque si la evolución tiene leyes parece que de A te lleva directamente a B, no sabes cómo será. Los agentes libres, radicalmente libres, no como los de Agent-Based Model que solo tienen 2 o 3 opciones que les dé el científico. Los agentes radicalmente libres que realmente pueden elegir frente a los agentes determinados. El comprador solo compra o el empresario solo vende un producto. El empresario puede crear miles de productos. Lo previsible versus lo imprevisible, lo establecido versus lo espontáneo. Todo esto es lo que venimos a cambiar. Es el paradigma de la libertad, en el que respetamos al otro, respetamos a la naturaleza y dialogamos con ella. Fijaros, ¿por qué el libro de Antonio Escotado, el resumen, su último libro se llama Frente al miedo? ¿Y por qué hasta ahora no ha triunfado el paradigma de la complejidad? Por puro miedo, porque le tenemos miedo al caos, le tenemos miedo a lo indeterminado, le tenemos miedo al oratorio. ¿Por qué la gente contrata gente que les prediga el futuro? Porque tienen miedo a lo indeterminado, quieren certidumbre, y no hay certidumbre, no hay certidumbre. Así que tenemos que librar una batalla contra el miedo. Tenemos que perder miedo al desorden y dejar de buscar a quien ordene. Tenemos que perder miedo al miedo, y sin miedo al miedo, abrazar lo aleatorio, lo caótico, lo indeterminado, lo que no sabemos qué ocurrirá. Y eso es lo maravilloso. Pero el cambio ocurre en nosotros mismos. Otra frase de Prigogine que viene a insistir lo mismo. La democracia es el sistema horizontal y no podemos mantener un sistema intelectual que mantenga la democracia como un sistema horizontal y un sistema de ciencias que mantengan lo orden jerárquico. Fijaros, la piedra de toque es, lo complejo es nuestra propia civilización. Nosotros somos lo evidente de la evolución de la complejidad. Los órdenes sociales en los que vivimos, que Hayek llamaba órdenes sociales espontáneos, que podemos llamar órdenes sociales complejos, son fruto de la complejidad, son otra manera de pensar. Es la manera de pensar con asombro. El asombro aristotélico es importante, porque alguien me preguntará, ¿y si no podemos predecir, qué hacemos? No sé, la frase que dice Nicolás Nassim Taleb es, si eres economista que se dedica a predecir, búscate un trabajo honrado. Pero si no podemos predecir, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué quieres predecir? Maravíllate del mundo, asómbrate de la realidad, asómbrate de tus resultados, asómbrate. Tu labor como científico nace del asombro aristotélico. ¡Oh, qué bello es el mundo! ¡Qué bella es la economía! ¡Qué bello es cómo la señora María ha intercambiado con el señor Juan! ¡Qué maravilla! ¿Y tú qué tienes que hacer a todo eso? Asombrarte. Como diría Escotado, pero con nuevas, como ves el mundo por primera vez, como si estuvieses tomando LSD, pues el mundo por primera vez con ojos nuevos. Asómbrate de la realidad, disfruta la realidad tal cual es. Fijaros, el soberano exige que le obedezcas y no hay, el soberano, el orden, la política, exige que le obedezcas y no hay orden espontáneo. El mundo el que venimos a ver es un mundo de orden espontáneo en el que ya no hay jerarquías, como la decía antes. La realidad no se puede comprimir en leyes y más leyes para profetizar. ¿Por qué necesitamos la ley? Porque la ley se cumple, y como la ley se cumple, puedes profetizar. Si no hay leyes,
no se cumple. ¿Pero qué queremos vivir? ¿En el orden o la orden? El orden, esto es, aquello que se genera y que tiene sentido, pero que nadie manda, o la orden, yo te digo cómo te tienes que comportar. Orden y la orden, el mando y la creación son contradictorios, o hay mando o hay creación, y si hay creación es evolutiva espontánea, es completamente distinta. Es decir, ¿qué he venido a deciros hoy? Hay un cambio de paradigma. Llevamos 40 años intentando la manera de cambiar, de hacer la ciencia. Es complejidad radical, es una nueva manera de entender el mundo. Una nueva manera de entender el mundo que pasa por tres cosas. Ser humilde, maravillarse del mundo e interrogar al mundo. Ser parte de la naturaleza y que la naturaleza sea parte de nosotros. Y no intentar ordenar la naturaleza. La naturaleza ya tiene su propio orden. Tienes que aprender a respetarlo. No la idea del relojero que lo intenta cambiar, la idea del científico que se maravilla ante una nueva maravillosidad. Si lo interiorizamos el paradigma de la complejidad y el paradigma de la complejidad pasa por cambiarnos a nosotros mismos, entonces probablemente alcancemos un mundo mucho más libre en ciencias naturales, mucho más libres en ciencias sociales, mucho más libre en economía. La complejidad es el paradigma de la libertad. Muchas gracias.